Pocos cineastas que trabajan hoy en día han experimentado tantas subidas y bajadas profesionales como M. Night Shyamalan. Desde que sacó su thriller sobrenatural nominado al Oscar, El Sexto Sentido, el escritor y director ha sido aclamado como la segunda venida de Spielberg. En cada paso del camino, Shyamalan ha logrado crear una filmografía distinta, lleno de estilizados esfuerzos que incluyen personajes cautivadores, misterios extraordinarios y algunos de los giros más importantes de la historia del cine. Por supuesto, algunas de las películas de Shyamalan son más memorables que otras. Así es en el negocio del cine, y el historial de nadie es impecable. Hola, ¿qué tal? Hoy tengo para ti películas de M. Night Shyamalan. Después de la Tierra. Incluso después de la debacle costosa que fue El Último Maestro del Aire de 2010, Shyamalan no había terminado de hacer catastróficas cintas de gran presupuesto, y los estudios de Hollywood no habían terminado de hacer una gran apuesta para que el director diera otro gran éxito. Columbia Pictures le dio $130 millones para la aventura de ciencia ficción Después de la Tierra, y aunque las críticas no fueron tan abismales como lo habían sido para sus esfuerzos más recientes, no fueron exactamente buenas. Eso no es tan totalmente sorprendente. Después de la Tierra puso a Will Smith junto a su hijo Jaden accidentados en una nave y sigue a la pareja mientras luchan por sobrevivir después de haber naufragado en un planeta alienígena. Es una configuración prometedora para el tratamiento de Shyamalan, pero ninguno de los dos aportó una pizca de fanfarronería, y la sorprendentemente falta de química entre padre e hijo de la vida real deja un vacío emocional en la película que simplemente no se puede superar. Por su parte, Shyamalan una vez más deja caer la pelota cuando se trata de la puesta en escena de la película y elementos visuales. Aún así, dado su historial con la tarifa de campaña, estamos apostando que pasará un tiempo antes de que Shyamalan vuelva a ser tan grande. El Último Maestro del Aire. Shyamalan construyó su reputación en la elaboración de películas de gran éxito con presupuestos que no son exorbitantes. De las primeras 7 películas del director, ninguna costó más de $75 millones. Fue un poco sorprendente que, tras los 2 fracasos más importantes de Shyamalan, lograra obtener la cantidad de $150 millones por su adaptación de la fantástica aventura El Último Maestro del Aire. Tal vez, simplemente no podía resistir la tentación de ir más arriba que nunca, pero aquellos que compraron un boleto para El Último Maestro del Aire y los estudios que los financiaron, se quedaron preguntándose exactamente dónde se fue ese dinero. Una ola de críticas abismales acogió el lanzamiento, teniendo en cuenta que era la primera parte de una trilogía. Esta estaba basada en una serie de Nickelodeon tremendamente ingeniosa. Uno simplemente tiene que maravillarse con el aburrido factor de esta adaptación impulsada por actuaciones desalmadas, visiones obsoletas, piezas sin inspiración y especiales e increíblemente malos efectos. Sobra decir que todos los planes para una trilogía dirigida por Shyamalan se detuvieron de inmediato. Aunque a la película le fue bastante bien en taquilla, El Último Maestro del Aire realmente logró atraer $300 millones en ingresos mundiales, lo que puede ser el giro más grande que Shyamalan alguna vez haya tenido. La Dama en el Agua. Antes de comenzar la producción de su cuento de hadas de 2006, La Dama en el Agua, M. Night Shyamalan estaba en una racha ganadora, con 2 clásicos instantáneos en su haber, El Sexto Sentido y El Protegido, y un par de películas sólidas para arrancar, Señales y La Aldea. Cualquier nuevo proyecto de Shyamalan tenía expectativas de películas de eventos, por lo que La Dama en el Agua, con un elenco liderado por Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard y Jeffrey Wright, hizo su estreno con el objetivo de obtener un nivel más alto de lo que incluso Shyamalan podría haber entendido. Las altas expectativas tienden a engendrar un gran escrutinio, y los críticos no fueron tan amables con la historia de Shyamalan sobre un chico de cuello azul que intenta ayudar a un hada de agua a que regrese a su mundo natal. Es difícil estar en desacuerdo con estas críticas. Aunque La Dama en el Agua presenta sorprendentes elementos visuales, la historia es una confección desenfrenada de personajes curiosos, elementos de fantasía medios cocidos y giros de la trama completamente conocidos. La Dama en el Agua también se hundió entre el público, convirtiéndose en el primer fracaso de taquilla legítimo de Shyamalan,
y uno de sus esfuerzos más decepcionantes hasta la fecha. El fin de los tiempos. Tras sorprender a su base de fans con La Dama en el Agua, Shyamalan siguió tropezando con El fin de los tiempos, un thriller de ciencia ficción que sigue a un maestro, a su esposa y a sus amigos mientras intentan escapar de una plaga misteriosa y fatal. Pero la película presenta las peores interpretaciones de Mark Wahlberg y Zooey Deschanel, un tercer acto que solo puede describirse como alucinantemente estúpido y el tipo de escritura trillada y con orejas de estaño que deja a uno preguntándose cómo el fin de los tiempos se puso en marcha. Hay una razón por la que El fin de los tiempos se siente sin pulir. Shyamalan estaba trabajando en el guión, mientras que la huelga de escritores del 2007 se cernía sobre Hollywood. Temiendo una larga sequía de contenido, los estudios comenzaron producciones de rápido seguimiento para llenar un vacío potencial, El fin de los tiempos entre ellos. Tuvo algunas de las peores críticas de la carrera de Shyamalan, pero lo único que tiene a su favor es un encanto curvilíneo, irreverente de película de serie B que nunca deja que tomes en serio lo absurdo de la pantalla. Esa sensación de película B no puede ser intencional, pero es la única razón por la que El fin de los tiempos se puede ver y, en última instancia, la mantiene con el título de la peor película de Shyamalan. Viejos. Una familia que va a una playa misteriosa durante sus vacaciones descubre que, junto con varios otros turistas, están atrapados en ese aparente paraíso y empiezan a envejecer rápidamente. Cualquiera que esté familiarizado con Shyamalan sabe muy bien que el director es conocido por sus extrañas tramas y Viejos no parece diferente. Si bien muchos de sus finales han fracasado ante los ojos de los críticos y el público, el director ha experimentado una serie de resurgimiento en los últimos años gracias a películas como Fragmentado y su serie. Se destaca una renovada creatividad en las manos del director, junto con un trabajo de cámara agresivo que convierte a Viejos en uno de los ejercicios cinematográficos de Shyamalan más atrevidos. Es lenta al principio, pero después se convierte en auténtica diversión cuando la trama se muestra como una combinación de drama familiar con horror. Glass. Con Glass, M. Night Shyamalan logra cerrar un arco para 3 personajes bien dibujados desde su creación. Me refiero no solo a la horda y su complejidad, sino a un David Dunn que ha aceptado su papel como el vigilante nocturno con su ya característico impermeable verde, y a un Elijah Price que está dispuesto a demostrar de una vez por todas su hipótesis de que los superhéroes existen entre la población. La psicología de los personajes sigue estando presentada acorde a como vimos en las anteriores películas, sin perder el rumbo. Bruce Willis regresa al que para muchos es el mejor papel en toda su carrera. Él interpreta a un David Dunn contenido, casi en estado de eterna nostalgia por lo que dejó en el pasado, a pesar de aceptarse como un superhombre entre nosotros. Por otro lado, Samuel L. Jackson, este enemigo de cómics que encanta con su personalidad, pero que trama en secreto la forma de salir y llevar a cabo su plan. Pero el trabajo físico más demandante le tocó a James McAvoy, quien explora muchas más personalidades de las que conocimos en Fragmentado. Incluso llega a cambiarlas en cuestión de segundos, mostrando una gama actoral interesante, y sin duda uno de esos retos que buscaría cualquier actor. La trilogía siempre ha sido acerca de las personas rotas, gente que a pesar de sufrir, ya sean huesos débiles, abuso infantil o un matrimonio fallido, logran salir adelante, logran vencer esos enemigos invisibles y seguir luchando, ganando una batalla a la vez, tal como ha sido la filmografía de M. Night Shyamalan. Señales. Señales es demasiado larga, pero es lo más parecido a una obra maestra de ciencia ficción como cualquier cosa que Shyamalan haya entregado. También encuentra el director mezclando habitualmente su inclinación por fascinantes misterios y narrativas empapadas de paranoia con sus temas recurrentes de familias en conflictos y crisis de fe. Todo para encontrar una historia de invasión alienígena con más de un giro. Durante aproximadamente 95 minutos, eso es exactamente lo que Shyamalan hace con Señales. Y esta historia de un predicador caído que lucha con su fe y con una amenaza alienígena en gran parte invisible, que amenaza con destrozar a su familia, es tensa, sincera y desgarradora.
también se ve reforzado por una de las mejores actuaciones de Mel Gibson, sin mencionar un giro que le roba la escena a Joaquín Phoenix. Durante gran parte de su tiempo de ejecución, Señales es una mezcla casi perfecta de atmósferas teñidas de terror, tropos clásicos de invasión alienígena y trágica parábola religiosa que no teme usar su corazón. Si los últimos 10 minutos de Señales no existieran, podría haber tenido un derecho legítimo al primer puesto en esta lista, pero esos minutos existen, y si los has visto ya sabes por qué Señales ni siquiera entra en los 5 primeros. La aldea. La aldea podría ser la película más infravalorada en la obra de Shyamalan. Sí, su presunción central está del lado de la manipulación desvergonzada. Sí, los grandes giros de la película fueron decepcionantes o demasiado obvios. Pero, aunque esos problemas son imposibles de ignorar, en realidad no son el punto. Esa historia, una pieza de cámara gótica y lúgubre, empeñada en explorar la correlación entre el dolor y el miedo, resulta ser una de las mejores de Shyamalan. Se presenta bajo el disfraz de un cuento de terror que revela una aldea aislada cuando las criaturas místicas que habitan en los bosques circundantes parecen romper un tratado de larga duración. Hay mucho más en esa historia, por supuesto, pero Shyamalan se enfoca sabiamente en el drama interpersonal, de lo que permite que la desesperada y romántica composición de Roger Deakins y la obra de James Newton Howard otorguen a la aldea un malestar emotivo pero inquietante. En el proceso, cuenta una de las historias más evidentemente humanas, una que vale la pena volver a ver. Los huéspedes. Después de completar su cuarta falla consecutiva de gran presupuesto con Después de la Tierra, incluso M. Night Shyamalan parecía pensar que era necesario un descanso. Afortunadamente para los amantes del cine, utilizó su breve tiempo de inactividad para recargar su imaginación y perfeccionar su enfoque cinematográfico. Cuando regresó con el thriller de pseudometraje encontrado en 2015, Los Huéspedes, demostró que está listo para reclamar el título de maestro del género. Los Huéspedes es, en definitiva, el festival de humor delicado, centrado y de salto de género que esperábamos de los primeros trabajos de Shyamalan. Solo esta historia, centrada en que los hermanos adolescentes visiten a sus abuelos y los encuentren atrincherados con un comportamiento realmente extraño, se siente un poco diferente. Es peligroso e incluso un poco depravado en formas que no habíamos visto antes a Shyamalan. Los Huéspedes se sienten como si Shyamalan finalmente se rindiera a la amenaza paranoica y claustrofóbica que había tocado regularmente en sus películas anteriores. Los puntos estratégicos de Los Huéspedes solo aumentan la angustia y la ansiedad. Esa mezcla inesperada de ansiedad y peligro oscuro anunció la segunda venida de un cineasta que había encontrado la manera de modificar su estilo característico para sentirse tan fresco, enérgico y absolutamente estimulante como lo fue al principio. El protegido. A lo largo de los años, ha llegado a impresionar a casi todos los que alguna vez la hayan visto. Realmente, no hay mucho que decir sobre El Protegido que no se haya dicho antes, excepto que es una de esas películas raras, como Sospechosos Comunes o Psicosis, que permanecen constantemente visibles incluso después de haber descubierto todos sus secretos. Que la película contenga lo que bien podría ser el mejor trabajo de Bruce Willis y Samuel L. Jackson, como uno de los villanos más complicados que encontrarás en cualquier película, es una gran razón para el éxito de la película. Pero El Protegido está elegantemente silenciada. El enfoque hiperrealista de la historia del origen del superhéroe es una parte más importante de por qué sigue siendo uno de los aspectos más brillantes en la filmografía de Shyamalan. Fragmentado. La película no puso a Shyamalan nuevamente en la cima, pero demostró que finalmente había vuelto al juego y sugirió que estaba listo para llevar sus historias a lugares más oscuros y profundos. Armado con un nuevo enfoque y respaldo de un estudio arriesgado en Blumhouse, Shyamalan estaba a punto de ensuciarse con un nuevo popurrí de género. Sería uno de los juegos más salvajes y espeluznantes de su carrera, repleto de más giros que cualquier película de Shyamalan y anclado por una asombrosamente transfiguradora actuación de James McAvoy. Fragmentado sigue la historia de pesadilla de un hombre con desorden de personalidad múltiple. Mientras lucha por encontrar el equilibrio en su mente fracturada,
una nueva personalidad peligrosa amenaza con tomar el control y obligarlo a hacer cosas indescriptibles. Es una brillante mezcla de thriller psicológico y horror psicópata directo, y juega con ambos lados de esa moneda con tanto estilo y gracia que Shyamalan obtuvo algunas de las mejores críticas y entradas de taquilla de su carrera, todo mientras conducía inesperadamente a un retraso de una secuela de una de sus películas más aclamadas. El sexto sentido. Si esperabas un giro sorprendente para finalizar esta lista, me gustaría ofrecer una sincera disculpa. Como muchas de las películas de M. Night Shyamalan, como nosotros adoramos, siempre regresan a su éxito sobrenatural, El sexto sentido. Parece que todo lo que Shyamalan necesitaba para encontrar su ritmo era un par de fantasmas y un aterrorizado niño de 10 años. La historia del sexto sentido, de un niño de buen corazón que ve personas muertas, encontró que el director trabajaba con un nuevo nivel de confianza, afinando su escritura, perspicacia visual y paleta emocional templada en un estilo característico que impregnaría cada película que hiciera a su paso. También hizo que Bruce Willis redefiniera su desempeño, una de las actuaciones infantiles más grandes de la historia del joven Haley Joel Osment y un final que raya en la poesía. Sí, ese giro es legendario, pero la historia aún funciona incluso cuando ya sabes lo que viene. Quizás lo que diferencia a la caja de rompecabezas sobrenatural de Shyamalan del resto es que, sin importar cuántas veces veas El sexto sentido, siempre parece haber algo nuevo por descubrir. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo a quien más confianza le tengas. ¿No estás de acuerdo con lo expuesto aquí o quieres agregar algo más? Te leo abajo en los comentarios. Abajo también te dejo mi Twitter, pero ya estamos en contacto. Agradecería tu suscripción al canal y un me gusta virtual. Dale click a la chingada campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Te habló el Cool Motherfucker. Nos vemos del otro lado porque lo mejor está por venir. Buenas noches y buena suerte.